Hubo un día en tu vida en que firmaste uno de los documentos más importantes que jamás tendrás en tus manos. Era un montón de páginas. Muchas. Quizás 50, quizás 100. El notario hablaba rápido, el banco sonreía, y tú firmabas. Página tras página. Porque confías en los profesionales. Porque así funciona el sistema. Porque, ¿quién va a leer todo eso? Ese día, sin saberlo, puede que hayas firmado algo que te ha costado miles de euros. O que te lo siga costando ahora mismo, mientras ves este vídeo. Lo que te voy a contar hoy no es una teoría conspirativa. No es clickbait. Es lo que pasó de verdad, está documentado en los tribunales de toda España y de toda Europa, y afectó a millones de familias. A familias como la tuya. A hombres que trabajaron duro, que ahorraron, que hicieron lo correcto, y aún así fueron esquilmados de una forma completamente legal. O al menos eso les dijeron. Quédate hasta el final, porque voy a explicarte exactamente qué cláusulas tienes que revisar ahora mismo en tu hipoteca, y qué puedes hacer si descubres que te cobraron de más. Empecemos desde el principio. En España, entre los años 1995 y 2008, se firmaron más de 10 millones de hipotecas. 10 millones. El país vivía en una euforia inmobiliaria sin precedentes. Los precios subían, los bancos prestaban, y todo el mundo compraba. Era el sueño de la clase media, tener tu casa, construir patrimonio, dejarle algo a tus hijos. Los bancos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Mientras tú firmabas ese contrato con ilusión, sus equipos jurídicos llevaban meses, incluso años, afinando cada palabra de ese documento. Cada coma tenía una función. Cada párrafo estaba redactado para proteger a una sola parte, a ellos. ¿Y el notario? El notario da fe de que firmaste. No de que entendiste lo que firmaste. Esa diferencia, esa pequeña diferencia, es la que lo cambió todo. La primera gran trampa se llama cláusula suelo. Y si tienes más de 45 años y compraste una vivienda antes de 2013, hay muchas probabilidades de que la tuvieras en tu hipoteca. Una cláusula suelo es un límite mínimo al tipo de interés que pagas. Suena técnico, pero te lo explico con un número real. Imagina que tu hipoteca estaba referenciada al Euribor. En 2009, el Euribor cayó en picado. Llegó casi a cero. En condiciones normales, tu cuota mensual tendría que haber bajado muchísimo. Pero no bajó. O bajó muy poco. ¿Por qué? Porque en algún lugar de ese contrato que firmaste sin leer había una frase que decía algo así como, en ningún caso el tipo de interés aplicable podrá ser inferior al 3%. O al 3,5%. O al 4%. Tú pagando un 4% mientras el mercado estaba al 0, algo. Tú pagando de más, cada mes, durante años. Y el banco, cobrando esa diferencia en silencio. El Tribunal Supremo Español, en 2013, declaró estas cláusulas nulas por falta de transparencia. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue más lejos en 2016 y dijo que había que devolver todo el dinero cobrado de más, desde el primer día. Desde el primer día. No desde 2013. Desde que firmaste. ¿Cuánto dinero estamos hablando? En promedio, entre 3.000 y 5.000 euros por familia. Algunos casos llegaron a 20.000 euros o más. Pero la cláusula suelo no fue el único fraude. Ni siquiera fue el más sofisticado. Hay otra cláusula que muy poca gente conoce y que todavía hoy está activa en muchas hipotecas. Se llama IRPH. El Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios. Un indicador elaborado por los propios bancos, basado en los tipos medios de los créditos que ellos mismos concedían. Piénsalo un momento. Un índice creado por los bancos, calculado con los datos de los propios bancos, para aplicárselo a sus clientes. Históricamente, el IRPH ha sido entre 1 y 2 puntos porcentuales más caro que el Euribor. 1 o 2 puntos que, aplicados sobre una hipoteca de 150.000 euros durante 30 años, son decenas de miles de euros de diferencia. ¿Te dijeron cuando firmaste que tu hipoteca iba referenciada al IRPH en lugar del Euribor? ¿Te explicaron la diferencia? ¿Te ofrecieron elegir? En la mayoría de los casos, no. Simplemente apareció en el contrato. En letra pequeña.
enterrado entre páginas y páginas de jerga legal. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido pronunciándose sobre este índice en varias sentencias. El debate sigue abierto en los juzgados españoles. Pero lo que ya está fuera de toda duda es esto: hubo falta de transparencia. Los consumidores no fueron informados correctamente de lo que estaban contratando. Y luego están los gastos de formalización de hipoteca. Durante décadas, los bancos trasladaron al cliente el coste de absolutamente todo lo relacionado con la firma de la hipoteca: el registro de la propiedad, la gestoría, la notaría, el impuesto de actos jurídicos documentados. Todo. El cliente pagaba por constituir una hipoteca que, en última instancia, garantizaba los intereses del banco. En 2018, el Tribunal Supremo volvió a fallar. Muchos de esos gastos tenían que ser asumidos por la entidad financiera. Y de nuevo, millones de familias tenían derecho a reclamar. Si estás viendo este vídeo y tienes una hipoteca firmada antes de 2019, lo que te acabo de contar te afecta directamente. No es historia. Es tu dinero. Ahora quiero que entiendas algo importante, algo que no te van a contar en el banco cuando vayas a preguntar. Estos no fueron errores. No fueron descuidos. No fue negligencia de unos cuantos empleados mal formados. Fue una estrategia diseñada a nivel corporativo, aprobada en los despachos más altos de las entidades financieras más grandes de este país. Los departamentos jurídicos de esos bancos sabían exactamente qué estaban haciendo. Sabían que el consumidor medio no iba a leer el contrato. Sabían que el notario no iba a explicarlo en detalle. Sabían que la complejidad del lenguaje legal funcionaba como escudo. Y apostaron a que nadie iba a reclamar. Por eso, si llevas tiempo siguiendo este canal y todavía no te has suscrito, este es el momento. Pulsa el botón de suscripción ahora mismo. Cada semana publico contenido sobre finanzas, economía y decisiones de dinero que nadie más te explica con esta claridad. No te pierdas el próximo vídeo. Llegados a este punto, quiero hablarte de algo que va más allá de las cláusulas concretas. Quiero hablarte del sistema. Porque lo que pasó con las hipotecas en España no fue un fenómeno aislado. Fue parte de un modelo financiero global que explotó en 2008 y que dejó un rastro de destrucción en millones de vidas. Y entenderlo no es solo historia económica. Es entender cómo funciona el mundo en el que tú y yo vivimos. Cuando un banco te concede una hipoteca, no está usando el dinero de sus depositantes. Lo crea. Literalmente. Escribe un número en un ordenador y ese número aparece en tu cuenta. Así funciona el sistema bancario de reserva fraccionaria. El banco crea el dinero que te presta, pero tú devuelves ese dinero con intereses reales, generados con tu trabajo real. Esto no es un secreto. Está en los libros de texto de economía. Pero nadie te lo explica cuando firmas una hipoteca. A esto hay que añadir que, entre 2000 y 2007, los bancos empaquetaron esas hipotecas, las convirtieron en productos financieros complejos y las vendieron a inversores de todo el mundo. Las llamaron titulizaciones, CDOs, MBS. Jerga diseñada para que nadie entienda nada. El riesgo se distribuyó globalmente, y cuando el sistema colapsó, el coste lo pagaron los ciudadanos de a pie, no los directivos que diseñaron el modelo. En Estados Unidos, en España, en Irlanda, en el Reino Unido, el patrón fue el mismo. Los bancos crecieron, los ejecutivos cobraron bonus millonarios, y cuando vino el crash, fueron rescatados con dinero público. Tu dinero. El dinero de tus impuestos. Mientras tanto, familias enteras perdieron su casa. Hombres de tu generación que habían hecho todo bien, que habían sido responsables, que habían pagado puntualmente durante años, se vieron en la calle porque las condiciones de su hipoteca eran una bomba de relojería que ellos nunca vieron venir. No te cuento esto para generarte rabia, aunque si la sientes es completamente legítima. Te lo cuento porque el conocimiento es el único escudo real que tienes frente a este tipo de situaciones. Y porque la historia se repite. No exactamente igual, pero se repite. Hoy los tipos de interés han subido de forma brutal. El Euribor, que estuvo en negativo durante años, ha pasado en muy poco tiempo a niveles que muchas familias no habían contemplado cuando firmaron su hipoteca variable. Las cuotas han subido cientos de euros al mes. Y hay personas que vuelven a estar en apuros.
¿Sabes exactamente qué condiciones tiene tu hipoteca actual? ¿Sabes si es fija, variable o mixta? ¿Sabes a qué índice está referenciada? ¿Sabes qué pasaría con tu cuota si el Euribor subiera otro punto? Si hay alguna duda en tu respuesta, tienes trabajo que hacer. Y te voy a ayudar a saber por dónde empezar. Lo primero que tienes que hacer es localizar tu escritura de hipoteca. Ese documento notarial que firmaste el día que te entregaron las llaves. Si no lo tienes físicamente, tienes derecho a solicitar una copia al notario que intervino en la firma. Guárdalo. Es tuyo. Segundo, busca en ese documento las palabras tipo mínimo, límite inferior, suelo o IRPH. Si aparecen, consulta con un abogado especializado en derecho bancario. No con el banco. Con un abogado independiente. Los hay que trabajan a éxito, lo que significa que solo cobran si ganan el caso. El coste de no reclamar puede ser miles de euros. Tercero, revisa los gastos que pagaste en la constitución de tu hipoteca. Tasación, notaría, registro, gestoría. Algunos de esos gastos pueden ser reclamables dependiendo de cuándo firmaste y qué dijo tu contrato. Los plazos de prescripción son importantes, así que no lo dejes para mañana. Cuarto, y esto es igual de importante, si tienes una hipoteca variable en este momento y estás notando el impacto de la subida del Euribor, analiza si te conviene negociar con tu banco el paso a tipo fijo. No es automático, no siempre es la mejor opción, y depende de tu situación concreta, pero es una conversación que mereces tener con información en la mano, no desde la ignorancia o el miedo. Hay algo que me parece fundamental decir antes de cerrar este vídeo. La gente de tu generación construyó este país. Trabajó, pagó impuestos, crió hijos, compró viviendas. Apostó por el futuro. Y en demasiados casos, las instituciones que tenían que protegerles fallaron. O peor, se aprovecharon de su confianza. Pero la historia de estos años también demuestra otra cosa. Que cuando la gente se informa, cuando entiende lo que firmó y lo que puede reclamar, el sistema cede. Los tribunales han dado la razón a los consumidores una y otra vez. Miles de millones de euros han sido devueltos. No porque el sistema sea justo por naturaleza, sino porque personas como tú se negaron a quedarse calladas. El conocimiento financiero no es un lujo. Es una herramienta de supervivencia en el mundo real. Y este canal existe exactamente para eso, para darte esa herramienta cada semana, sin tecnicismos innecesarios, sin agenda oculta, con información que puedas usar de verdad. Si este vídeo te ha abierto los ojos, te pido que hagas dos cosas. La primera, suscríbete ahora si aún no lo has hecho, y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. La segunda, comparte esto con alguien que tenga hipoteca. Con un amigo, con tu hermano, con tu cuñado. Porque hay personas en tu círculo que todavía no saben que pueden tener dinero esperando a ser reclamado. Lo que firmaste ese día importa. Lo que hagas con esa información a partir de ahora, también.